Nota del narrador. ¿Por qué elegí una novela de Jacobo Grinberg Silverbaum? Bueno, porque su propia historia es material para escribir una. Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que decide estudiar la mente humana tras la muerte de su madre debido a un tumor cerebral maligno. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1970 viaja a Estados Unidos a estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Algo ahí cambió su forma de percibir el mundo. A su regreso, funda el Laboratorio de Psicofísica en la Universidad Anáhuac y en 1987 funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Enfocó el método científico en la brujería, el chamanismo, la meditación y la telepatía. De hecho, se concentró en un proyecto denominado Potencial Transferido, que no era otra cosa que franca telepatía. En la década de los 70, Jacobo Grinberg empezó a entrenar a niños en habilidades extrasensoriales, específicamente visión extraocular, es decir, ver sin usar los ojos, en este caso usando el tacto. Hay testigos que afirman que los niños desarrollaron la capacidad de leer papeles, documentos y textos que no estaban visibles. Lo que es más, científicos y estudiosos que presenciaron su proyecto afirman que los niños lograban ver hasta 12 versiones de la realidad o dimensiones al mismo tiempo, cual si fueran 12 pantallas individuales frente a sus ojos. El problema, se dice, es que los niños comenzaron a ver cosas aterradoras. Al final, los pequeños dejaron de hacerlo por temor a lo que podían ver y a lo que podían contactar. Hasta aquí todo suena como sacado de una revistilla amarillista o de algún programa que vende casos paranormales en la barra matutina. Pero el misterio comienza cuando el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg Silverbaum desapareció sin dejar rastro. Tratándose de un científico reputado, se inició una búsqueda la cual quedó a cargo del comandante Clemente Padilla. Las sospechas recayeron sobre su pareja en aquel tiempo, Teresa Mendoza López. Lo último que se supo fue que dicha mujer viajó a Estados Unidos y se le perdió la pista. A los pocos días, la casa de Jacobo Grinberg fue cateada de manera misteriosa, desapareciendo sus discos duros, disquetes, así como cuadernos y apuntes de sus últimas investigaciones. El comandante Padilla informó que sus investigaciones demostraban que tanto Jacobo Grinberg como Teresa Mendoza habían sido vistos en un hangar perteneciente a la CIA en Estados Unidos, escoltados por agentes de forma misteriosa. De inmediato, desde Presidencia, le pidieron cerrar la investigación y fue removido. En enero de 2017, la CIA publicó en línea la mayor colección de archivos desclasificados, cerca de 13 millones de páginas, 930,000 documentos clasificados de los años 40 y 90, que hablaban de cosas como el fenómeno ovni, experimentos psíquicos y uno en particular, que se centraba en la telepatía humana y control mental en interrogatorios contra prisioneros. Y entre el mar de documentos, el nombre de Jacobo Grinberg aparece como objeto de interés por su teoría sintérgica, así como su idea y proyecto de potencial transferido. Su nombre se menciona en un proyecto denominado Stargate, que estudiaba habilidades psíquicas o sobrenaturales para uso militar. Los documentos son públicos y pueden ser consultados gratis. Esta audionarración es para que el material escrito por Jacobo Grinberg no se pierda en el tiempo, así como tampoco su nombre. Con especial dedicatoria y respeto para él, donde quiera que se encuentre. La fuerza vital del cielo anterior, de Jacobo Grinberg Silverbaum. Introducción. Escribo esto en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me ha enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya 11 vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen. Algo en el enfoque magnificente de la divinidad estimuló un misterio que ninguna lección o sufrimiento
han podido develar, y eso me mantiene prisionero en este lugar extraño y distante, regido por leyes que no coinciden con mi naturaleza celestial. Escribo como un intento más de compartir, porque eso es lo que he aprendido a hacer. Escribo porque recuerdo, y el recordar sin manifestarlo me ahoga. He aprendido a sobrevivir a pesar de todos los intentos de los habitantes de este planeta por moldearme a su estilo de vida. He conocido grandes sabios que han sido mis maestros, y el misterio de lo que esconde la mujer terrícola me ha fascinado a través de todas mis vidas. Me he vuelto conocido entre los habitantes de este planeta en diferentes épocas. Aparecí en la Biblia como Andrés, en los Yoga Sutras de Patanjali, en los escándalos de las cortes francesas del siglo XV y entre los grandes cabalistas de Safed. He decidido retornar a mi planeta de origen, cuésteme lo que me cueste, y este escrito es un intento por sanear mi memoria y entender mi propio desarrollo. Confío que a través de su elaboración encuentre la llave perdida, el secreto procedimiento que ha de liberarme de esta cárcel planetaria y de sus habitantes. Pero no se interpreten mal mis palabras en el sentido de ausencia de cariño. Estoy profundamente agradecido con este planeta porque en él he vivido experiencias que en ninguna otra porción del universo se viven. Aquí he encontrado seres de todos los rumbos, con todas las tendencias. La mayor parte de ellos en el olvido de sí mismos, pero otros con la cabeza en alto, recordándose. Las humillaciones me han exaltado después de sumirme en la desesperación, y poco a poco he ido retornando al amor hacia mí mismo. Encuentro que incluyo a todas mis vivencias y nada puede definirme. Fluyo en cambio hasta que vuelvo a encontrar algo no resuelto y en él me quedo, y retorno hasta que lo considero también mío. En esta expansión comienzo a reconocerme como el todo, y cada vez mi existencia separada desaparece para dar lugar a alguien más cercano a mí mismo. Pero este mí mismo no es ni un anhelo ni tampoco un pensamiento. Se asemeja más a un sentimiento que incluye todos los estados, todas las emociones y aún los dolores que experimento. De todo ello estoy agradecido a esta correccional de los exiliados del universo. A no dudarlo, en ocasiones he sido aquí muy feliz y casi he decidido quedarme. Pero tengo un llamado y no puedo dejar de oírlo. Si he aprendido lo necesario y si ya es mi tiempo, eso quizás también yo lo decido. Pero sé que no estoy solo y que el Padre amorosísimo existe. A Él me remito y que solo Él me juzgue. Capítulo 1. Andrómeda. Yo creo. No he podido recordar nada anterior a Andrómeda. Quizás ese sea mi origen, aunque no comprendo cómo se decide nacer por primera vez ni quién lo decide. Quizás el Padre amorosísimo se enfoca en un nuevo ser, en una novedosa forma de manifestación, y hace converger su existencia en un modelo de sí mismo peculiar y nuevo. Es prodigioso que alguien pueda actualizar eso. Se necesita un verdadero amor por la aventura y una especie de descarada osadía para hacerlo. Aunque en ese nivel, el descaro no debe existir, sino más bien un estado de absoluta libertad y unas ganas de dejar ser a una de las propias partes para ver hasta dónde es capaz de llegar. Es como dejar libre a una hija y satisfacerse observando por dónde transita, qué aprende y cuánto puede crecer y entenderse. Se diría que es suficientemente placentero para quien tiene toda posibilidad. Estoy lejos de entender a Dios, pero si Él me creó en Andrómeda y luego me dejó libre, pero ha mantenido una observación y vigilancia sobre mi persona, regocijándose con mis experiencias y aprendizaje, cuidando de que no me pase de mis propios límites, enviándome protectores cada vez que cometo errores y dándome paso a un nuevo escalón cuando logro acercarme a Él,
no puedo más que sentir admiración y respeto hacia su magnificencia. No creo haber sido creado por azar y sin una intención, pero esta todavía no la puedo entender, aunque comienzo a vislumbrar su sentido y dirección, y esta no es más que la expansión en mi capacidad de amar. Junto conmigo, creó otro ser, y mi vida en Andrómeda se ligó a su existencia en forma total. La civilización de Andrómeda ocupaba en aquel entonces un alto nivel en la jerarquía del universo. Sabíamos de la existencia de civilizaciones más avanzadas que la nuestra y de innumerables mundos en diferentes grados de maduración. He descubierto que Alión existe en un grado más maduro que Andrómeda y que más allá de Alión se encuentran civilizaciones aún más expandidas de las cuales no conozco ni siquiera el nombre. En estas vidas he estado en contacto con varios descendientes de Alión y con algunos alionitas originales como el capitán Damen Si. A él lo escuché, pero no me puedo ni siquiera imaginar el estado de su conciencia, tan diferente y avanzada con respecto a la mía propia. También he conocido a otros exiliados de Andrómeda. En Andrómeda se recibe la notificación de la creación de nuevos seres y, en mi caso, la noticia del nacimiento de almas gemelas. Mi nombre original era Adaesus y el de mi compañera Balikai. En Andrómeda, todo el tiempo se penetra y se es penetrado en un constante estado de amor. Balikai y yo lo empezamos a experimentar desde muy pequeños. Andrómeda había resuelto en aquella época la mayor parte de sus problemas políticos y de mantenimiento. El gobierno estaba unificado y su dirección era espiritual. Los líderes gobernantes eran grandes iniciados y la población estaba consciente de que el desarrollo consistía en una incrementada capacidad para mantener y expandir el contacto con el espíritu a través de prácticas de meditación. Los problemas de alimentación, vivienda y vestido estaban prácticamente resueltos, y tanto yo como Balikai fuimos entrenados a permanecer en un estado meditativo casi constante. La arquitectura de Andrómeda era de una geometría equilibrada y perfecta. Además de las viviendas, existían grandes centros de meditación en los cuales se reunían miles de habitantes divididos de acuerdo al nivel de conciencia que habían alcanzado. El edificio principal de todo el conjunto arquitectónico estaba situado en una posición privilegiada y consistía en una enorme cúpula de cristal en cuyo centro se mantenía encendida una fuente energética de elevada frecuencia e intensidad. En ese templo se realizaban las iniciaciones de los nuevos seres y cuando alguien lograba cambiar de estado, se le llevaba allí para ayudarlo a incrementar su energía vital. La comunicación entre los habitantes era directa, es decir, telepática, y su profundidad dependía del grado de las relaciones. Existían parejas que casi siempre habían sido creadas en forma simultánea y cuya estructura mental y emocional les permitía una capacidad de unificación prácticamente total. Los nuevos seres eran concebidos en forma parecida a la humana, pero el acto sexual se realizaba después del logro de un acoplamiento energético perfecto y una visualización adecuada del enfoque de la porción divina por manifestarse. La relación sexual fuera de ese proceso de concepción era directa, es decir, a través de una penetración energética y no física. Sin embargo, la libertad en cuanto a estas prácticas era casi total en el sentido de que dependía de los gustos y la espontaneidad de los participantes. Puesto que las condiciones climatológicas del planeta eran ideales, no se requería de vestimentas de protección y los habitantes de Andrómeda solamente utilizaban una delgada y transparente tela de material superconductor para cubrirse. Los niños y jóvenes eran entrenados en la práctica de la meditación, del conocimiento y manejo de la energía corporal y mental y de las ciencias y artes que por aquel entonces ya habían alcanzado un alto grado de sofisticación. Se utilizaba la visión remota para conocer otros planetas y parajes del universo, pero también se viajaba en naves espaciales
tanto para realizar intercambios con otras civilizaciones como para conocer otras regiones del universo. La educación de la juventud incluía estos viajes y el aprendizaje del manejo de los dispositivos para realizarlos. Además, se enseñaban los principales lenguajes utilizados por diferentes civilizaciones de la misma y distintas galaxias y la historia y característica de ellas. El espacio era conocido hasta en su más fundamental estructura, lo que permitía grandes hazañas de modificación de su curvatura. Se conocían las principales rutas energéticas lineales creadas por la jerarquía que servían para transitar entre diferentes zonas del universo. La zona prohibida del universo, poblada por planetas en desarrollo y civilizaciones nacientes, era conocida con exactitud en sus fronteras. Los jóvenes sabían que penetrar en ella no era permitido por el necesario aislamiento que la jerarquía había decretado a fin de evitar alteraciones en sus procesos de desarrollo y maduración. Estos estaban a cargo de la cúpula de la jerarquía. Esta, formada por los seres de más alto desarrollo espiritual de todo el universo, eran los únicos capaces de detectar y comprender los designios del Padre Amorosísimo. La penetración a la zona prohibida era castigada con el exilio en algún planeta de aprendizaje correctivo como la Tierra. Se había establecido un convenio entre Andrómeda y Alión que permitía a los niños de ambas civilizaciones visitarse y conocerse. Los habitantes de Alión ocupaban un nivel de desarrollo superior a los de Andrómeda. Este se manifestaba en algunas conductas como la transportación a través de la desestructuración atómica. De hecho, los habitantes de Alión prácticamente ya no utilizaban naves para viajar, sino que se desmaterializaban en una región y materializaban en otra a voluntad. Se sabía que civilizaciones aún más adelantadas vivían en un estado similar al de la latice del espacio-tiempo, y para ellos ni la distancia ni el tiempo existían, por lo que podían enfocarse en cualquier región del universo sin necesidad de teletransportarse. Ni siquiera los habitantes de Alión habían logrado realizar tal portento, pero su procedimiento de reestructuración atómica y molecular era bastante avanzado con respecto a los de Andrómeda. Por otro lado, tanto en Andrómeda como en Alión, la esperanza de vida se había logrado extender al equivalente de 25.000 años terrestres y se hacían investigaciones para aumentar aún más su duración. Una de las prácticas andromeicas de la meditación estaba orientada al logro de la activación de enfoques alternos del observador. Este era un intento de lograr la transportación tipo Alión y aún la ubicuidad de la jerarquía, pero solo los más adelantados entre los habitantes de Andrómeda habían logrado algunos avances satisfactorios en esa dirección. En cambio, Andrómeda gozaba de un merecido prestigio aún entre la cúpula de la jerarquía por el impulso y el desarrollo del centro emocional de sus habitantes. La condición de permanencia en un estado de amor era un logro sólido de la civilización andromeica. Como parte de nuestra educación y en una de las visitas de los niños de Alión, Balikai y yo conocimos a la hija de Damen-Si, llamada Dalinme. Juntos jugábamos con nuestras mascotas, unos seres caprichosos y lanudos de extremidades aplanadas y en forma de hoja de lechuga que gustaban acariciarnos y nos seguían a todas partes. La niña era primorosa y a través de ella conocimos las costumbres de Alión y ella las nuestras. Balikai y yo teníamos planeado dedicar algún tiempo a viajar y conocer otros planetas. Hicimos la solicitud al Consejo Kármico y éste la aceptó. Nos preparamos durante 5 años estelares. Cada año estelar equivale a 150 años terrestres. Y en ese lapso, nuestro amor se engrandeció y profundizó. Casi no nos separábamos, y lo que más nos gustaba era la creación y el deleite de cuerpos mentales novedosos y la música. Esta última era de una originalidad pasmosa. Las grandes obras musicales eran matemáticamente perfectas
y representaban diferentes modelos de la organización del universo y sus habitantes. Durante jornadas interminables, la escuchábamos cambiando de estado emocional y transformándonos en los seres que esa música celestial quería representar. El ego era una estructura prácticamente desconocida en Andrómeda. Cada quien ahí se sentía diferente, pero simultáneamente igual al resto. Era muy claro para todos que el camino implicaba ser uno mismo en ausencia de definiciones, y todos buscaban oportunidades para expandirse. El amor entre Balicay y yo era una de esas oportunidades, y ambos lo sabíamos. Teníamos un claro proyecto de vida, y este se asociaba con el mantenimiento y la profundización de nuestros sentimientos. Éramos considerados una pareja ejemplar, y seguramente todo ello favoreció a la decisión del consejo. Nos asignaron una nave pequeña, pero perfectamente condicionada para permitir viajes seguros a través de las rutas energéticas lineales. Primero hicimos varias travesías a los planetas cercanos. Ambientábamos la nave con las últimas composiciones musicales creadas en Andrómeda y nos deleitábamos con los espectáculos de las estrellas y los paisajes increíbles de mundos rojizos, azules y violetas, con varios soles y multitudes de lunas. En una ocasión, flotamos casi una eternidad sobre un mar plateado y rugiente mientras nos hacíamos el amor. Descubríamos constelaciones y nos internábamos dentro de mares de aerolitos de puntas cristalinas observando el reflejo de las explosiones de supernovas en sus aristas. Todo era belleza y aventura, y todo estaba matizado por una sensación de amor mutuo indestructible. Cerca de Instra, nos abordó una nave de patrullaje y nuestro estado los dejó pasmados de admiración. Empezamos a pensar que habíamos llegado a la perfección. No podíamos concebir un estado aún más exaltado que el nuestro. Descendimos en un planeta encantador y deshabitado. 2 soles alumbraban una playa desierta bañada por un mar candente. Nos miramos y decidimos que nos habíamos convertido en dioses. Debíamos manifestarnos como tales, y una idea prohibida cruzó por la mente de Balicay en ese momento. Al principio la rechacé, pero todo señalaba a esa dirección. Durante 2 años estelares, revisamos los archivos extragalácticos y por fin lo encontramos. Se trataba de un planeta cuyos habitantes estaban divididos por rivalidades ancestrales. De hecho, el análisis de las líneas del mundo señalaban una posibilidad del 84% de autodestrucción. Era el lugar adecuado para probar la fuerza de nuestro amor. Enfilamos en su dirección y con una sensación de sobresalto, logramos atravesar la frontera de la zona prohibida del universo. Sabíamos que la jerarquía nos observaba, pero ¿quiénes eran ellos para prohibir un acto compasivo de tal grandeza? ¿No habíamos mantenido nuestro amor hasta llegar a su divinización? Seguramente reconocería en nosotros a los elegidos para reinar en ese mundo y llevarlo hasta nuestra propia elevación. La zona prohibida irradiaba una atmósfera de temor. Ahí ocurrían las transformaciones más dramáticas de todo el universo. En ocasiones, sistemas planetarios completos se esfumaban y en otras, un planeta alcanzaba el grado suficiente de maduración para poder acceder a la unidad con una civilización que aceptaba guiarlos con autorización de la gran jerarquía. El planeta al cual nos aproximábamos estaba habitado por salvajes, pero la aparición de 2 dioses visibles era su oportunidad para comenzar un desarrollo hacia el amor. Nuestras computadoras ya señalaban la presencia cercana del planeta cuando algo comenzó a fallar. La nave perdió estabilidad y Balicay y yo supimos que había llegado el fin. Nos abrazamos y fuimos trasladados al interior de una cúpula y ahí nos separaron.
No supe más de Balikae, pero me imagino que, como a mí, le permitieron despedirse de sus padres. También supe que Dalinme había corrido una suerte similar a la nuestra, pero no pude averiguar por qué. Nos dijeron que hasta no haber aprendido lo que debíamos aprender, olvidaríamos nuestro origen, pero siempre habría en nuestro espíritu una añoranza, y ella sería nuestra guía. Cardán, mi padre y maestro, me acompañó mientras hacían los preparativos para mi partida. Se eligió el planeta Tierra para mi exilio, y el Consejo Kármico consideró que 11 reencarnaciones tendrían una posibilidad del 95% para enseñarme lo que debía aprender. Cardán era un gran experto en informática, y antes de conectarme al mecanismo de desmaterialización, me prometió que me ayudaría. Sus últimas palabras fueron: te amo y me haré presente ante ti cuando estés listo para regresar hacia el final de tu 11ª vida. Capítulo 2. India. Yo soy. El mercado de Tiruvannamalai estaba rebosante de gente, colores y ruidos cuando la vi. Caminaba como rodeada de una aureola dorada y su porte era digno y majestuoso. La acompañaba otra mujer, seguramente su sirviente de casta inferior, morena y con un sarí humilde. En cambio ella, ¡qué belleza! Algo en mí se activó, algo extraño, una especie de recuerdo o añoranza. Me dieron ganas de acercarme y preguntarle, de tomarla entre mis brazos y hacer fluir aquello que me llamaba hacia ella, pero me contuve. Al día siguiente desperté sudoroso y con una opresión en mi pecho. No podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo no podía afirmar que fuera ella, sino otra cosa misteriosa que ella había despertado la que me inquietaba. Lo fui a consultar con el astrólogo del pueblo. Me dijo que la fecha era auspiciosa y que el sentimiento venía de muy antiguo, de otro lugar, y tenía componentes kármicos. Aquello coincidía con mi sensación y se lo agradecí. Mis padres lo empezaron a notar. Él, Patanjali, era casi inaccesible para mí. Desde pequeño lo conocía como sumido en sí mismo, indagando y casi siempre sentado en el jardín, completamente absorto durante sus prácticas de meditación. Mi madre lo admiraba y respetaba, y nos decía a mí y mis hermanos que su marido, nuestro padre, estaba llegando al 3er ciclo de la vida y que pronto nos abandonaría para internarse en el bosque y vivir en un contacto con Dios, sin posesiones y en total entrega a Purusha. Estoy seguro que así nos preparaba para que, llegado el momento de la despedida, la pudiéramos aceptar tal y como ella lo había hecho. Mi madre estaba convencida de que su esposo era un santo y que había cumplido a la perfección su papel de padre y marido. Yo nunca lo había oído discutir o pelear. En las comidas todos bendecíamos el alimento mientras él hacía una plegaria y mi madre solícita nos servía. A mí no me interesaba la meditación. La sentía como un rival de la compañía paterna, pero jamás lo expresé abiertamente. En cambio, los rituales me fascinaban. Todas las mañanas acompañaba a mi padre al templo y ahí orábamos ante una imagen de Shiva. Él me decía que Shiva enseñaba a transformar lo negativo en positivo, colocándose más allá de la dualidad. De regreso a casa, siempre pasábamos a saludar al elefante sagrado. Su cuidador le había pintado la piel con dibujos intrincados y en su gran cabeza había un trazado de 3 líneas blancas paralelas y un gran círculo rojo en su entrecejo. Yo le acariciaba su trompa y él la colocaba sobre mi cabeza como dándome la bendición matutina.
Después desayunábamos con toda la familia y al terminar acompañaba a mi padre a su trabajo. Vendía telas en el mercado y yo lo ayudaba con su negocio. Mis hermanos eran pequeños y se dedicaban a recibir instrucción en una de las salas del templo. Yo ya había terminado mis estudios y estaba penetrando al segundo ciclo de mi vida. Quizás por eso no podía apartar de mi mente la visión de esa muchacha del mercado. Mi madre me cuestionó 2 días después. Era muy intuitiva y seguramente le extrañaba mi semblante preocupado y mis ojos rojizos indicativos de insomnio. Se me acercó después de la comida y me llevó a su lado. «¿Qué es lo que te sucede?», me preguntó preocupada. Le conté todo y le di señas de la fisonomía y vestimenta de la muchacha. Le confesé la opinión del astrólogo y después de escucharme, me dijo que me tranquilizara. La boda se realizó 3 semanas más tarde. Ambas familias éramos de casa brahmánica y no había habido ningún problema para llegar a un acuerdo. Durante 20 años, mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos 6 hijas y 2 hijos. En un viaje a Bahía de Bengala, visité a mi hermano Amam, quien era pescador en el pueblo de Ashama. Él me convenció de irme a vivir con mi familia a su pueblo. En las mañanas salíamos a pescar mientras los niños jugaban en la playa, nadaban y asistían a instruirse. Soraya era una buena ama de casa y la pequeña choza que nos servía de hogar siempre la mantenía limpia y arreglada. Una tarde, al regresar del mar, Amam y yo nos sorprendimos al notar una humareda que salía del pueblo. El mar estaba picado y nos tardamos más de 1 hora en desembarcar. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho porque el humo parecía surgir de nuestras casas, las que a la distancia se veían envueltas en fuego. Desesperados y luchando con las olas, pudimos por fin llegar a la playa. El ambiente era tenebroso y un penetrante olor a carne quemada se percibía en la atmósfera. Los cocoteros que bordeaban la playa con sus hojas chamuscadas y las grandes palmeras del pueblo habían sido testigos de la tragedia. Buscamos a nuestras familias y lo único que encontramos fueron los restos irreconocibles de decenas de cadáveres carbonizados y colocados unos sobre otros. Durante 9 días no pude dormir y mis ojos desorbitados parecían lanzar chispas en todas direcciones. Existía en un estado de estupor completo, sin entender lo que había acontecido y con un deseo de enterrarme en la arena o abandonarme al mar sin luchar. No podía comer y solo de vez en cuando cortaba un coco y saciaba mi sed con su jugo dulce y espeso. Una noche, sin avisarle a mi hermano, comencé a andar sin saber a dónde me llevaban mis pasos. Caminé durante 1 semana sin detenerme, hasta que el paisaje se comenzó a transformar y el clima cálido y selvático se convirtió en húmedo y frío. Penetré a un bosque tupido arrastrando los pies. Los árboles y el musgo cada vez se hacían más y más densos, hasta que en el corazón de aquel paraje, el follaje cerrado apenas si dejaba pasar los rayos de sol. Sin fuerzas y con un total desconocimiento del lugar en el cual me encontraba, me desmayé. Un piso esponjoso y alfombrado de hojas fue mi lecho. Desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme, alcancé a divisar frente a mí a un hombre delgado de barba enorme y cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo, volví a caer en la inconsciencia.
La misma experiencia se repitió en varias ocasiones en intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Después supe que me tardé 13 días en recuperarme y que esa figura humana desdibujada que me había salvado era mi padre, Patanjali. 10 años antes había despedido de mí, mis hermanos y mi madre, y aislado en ese mismo bosque al que me habían guiado mis pasos y un poder misterioso. Patanjali se había dedicado a meditar en silencio, y durante esos 10 años no había tenido contacto con ningún otro ser humano ni pronunciado una sola palabra. Permanecí con mi padre hasta que murió. Me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas en forma de aforismos. Viví 20 años más y nunca abandoné el bosque. Me alimentaba de raíces y frutos silvestres. Recogía agua de la lluvia, la que me servía para saciar mi sed y asearme. Añoraba a Soraya y a mis hijos, y las prácticas que aprendí de mi padre Patanjali calmaban mi espíritu y satisfacían mi mente, pero nunca completamente. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude percibir un estado de amor que me calmó, pero solo por un instante. Patanjali me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio, en la inhibición de toda actividad mental. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había escrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Los últimos 5 años de mi primera vida en este planeta los viví en un estado de silencio. Solamente existía yo, el cielo y la tierra. Durante ese tiempo no pronuncié palabra alguna y en mi mente no apareció ningún pensamiento. Solamente en el instante de morir, de mis labios surgieron 2 palabras: yo soy. Esperamos que hayas disfrutado el relato. Puedes apoyar el canal invitándonos un café, ya sea a través del link de Mercado Pago que está aquí abajo o en nuestra página de Ko-fi. Ambos links podrán encontrarlos en la caja de comentarios. También puedes apoyarnos recomendando el canal y compartiendo para que llegue más gente. Si tienes alguna sugerencia, algún relato que te gustaría que narrásemos o incluso alguno de tu autoría, háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y no olvides que cada semana subimos nuevos relatos.